parte. La epopeya de Tales de Mileto, el despertar de la luz de la razón. Imagínense por un momento vivir en un mundo antiguo, un mundo literal envuelto en las sombras del mito. En esa época, si caía un rayo y partía el cielo, nadie pensaba en electricidad o cargas negativas, para nada. Era simplemente la furia incontenible de Zeus, o un castigo de los dioses. No había espacio para cuestionar el orden establecido. Todo era magia y caos. Pero, en medio de este escenario que parece sacado de una novela de fantasía, aparece nuestro protagonista. Un visionario que dijo, a ver un momento, tiene que haber un orden natural de las cosas. Hoy, en este recorrido narrativo, vamos a sumergirnos en la increíble y épica vida de la mente que básicamente lo cambió absolutamente todo. Y aquí tenemos esta transición clave, el mito contra el logos, o sea, pasar de los dioses y la magia a la razón y la observación. Bueno, entremos de lleno en esto. Este salto conceptual no es nomás un cambio de palabras bonitas, ¿eh? Es probablemente el cambio de chip más brutal en la historia del pensamiento humano. Antes de nuestro héroe, la humanidad explicaba la realidad con cuentos épicos y árboles genealógicos de dioses, pero de repente, ¡pum!, se rompen esas cadenas de lo sobrenatural. Empieza a surgir la idea loquísima para la época de que el mundo tiene un origen natural, algo que podemos observar, discutir y poner a prueba. Básicamente, estamos viendo nacer la semillita de lo que hoy conocemos como el método científico. Y les presento a nuestro protagonista, Tales de Mileto, considerado el primer filósofo. Nació más o menos en el año 624 a.C. Mileto era una ciudad súper próspera en la costa de lo que hoy es Turquía. En ese entonces era un lugar lleno de comercio, de intercambio cultural, un verdadero hervidero de ideas. Y ojo, Tales no era el típico erudito aburrido encerrado en una biblioteca. No, era un aventurero del conocimiento, un sabio todoterreno. Fue el primero que tuvo la tremenda valentía de decirle a las verdades absolutas de poetas como Homero, a ver, no me convence, vamos a buscar más allá. Y así se convirtió en el catalizador de todo el pensamiento occidental. Ahora, como en todo buen cuento épico, nuestro personaje tiene que hacer un gran viaje, el viaje del héroe. Partiendo de Mileto, estudiando con sacerdotes en Egipto y finalmente trayendo la geometría a Grecia. Y es que Tales tenía una sed de aprender que no se le quitaba con nada. Así que agarró sus cosas y zarpó hacia tierras misteriosas. En Egipto, a orillas del río Nilo, se puso a estudiar con los sacerdotes de Menfis. Imagínense, aprendió los secretos de astronomía y matemáticas que los egipcios guardaban súper celosamente para construir sus maravillas. Tales absorbió todo este conocimiento oculto, como una esponja, listo para llevarlo de vuelta a casa. Y de ese viaje mágico trajo de regreso un tesoro invaluable, el teorema de Tales. La definición nos dice que si rectas paralelas son intersecadas por transversales, los segmentos resultantes son proporcionales. Sí, suena un poco a clase de matemáticas de la prepa, lo sé, pero esperen. En la práctica, esto era casi brujería para la época. Descubrió que usando la clave de los triángulos semejantes y proporciones, podía calcular distancias y alturas enormes sin siquiera tener que medirlas directamente. Era literal como tener un superpoder en el mundo antiguo. Y miren estos pasos, porque ilustran brillantemente la genialidad práctica de nuestro héroe para medir las pirámides. Cuenta la leyenda que estando en Egipto, los locales quisieron poner a prueba a este forastero y le retaron a medir la imponente altura de la gran pirámide de Giza. ¿Y qué hizo Tales? Nada de andamios enormes ni cuerdas infinitas. Simplemente clavó una vara en la arena y se sentó a esperar. Sí, a esperar la hora adecuada del día. Cuando la sombra de su vara midió exactamente lo mismo que la vara en sí, supo con pura lógica que en ese preciso segundo, la sombra de la pirámide mediría exactamente lo mismo que su altura total. ¡Boom! Un cálculo maestro usando nada más que un palito de madera, el sol y muchísima inteligencia. Pero bueno, llegando al tercer acto de nuestra historia, las cosas se ponen curiosas y surgen preguntas intrigantes. ¿Genio distraído o astuto magnate? La vida de Tales estuvo llena de unos contrastes loquísimos. Los historiadores nos dejan esta gran duda. ¿Era un erudito despistado que vivía en las nubes perdido en sus pensamientos o era un brillante estratega con una mente afiladísima para los negocios? Pues resulta que fue un poco de ambas cosas y nos dejó anécdotas maravillosas. Por un lado tenemos esta famosísima cita. El gran filósofo Platón cuenta una anécdota súper cómica sobre la faceta despistada de Tales. Dice que una noche Tales iba caminando, pero con la mirada clavadísima en el cielo, tratando de desentrañar los secretos de las constelaciones. Iba pero tan concentrado que no vio lo que tenía justo enfrente. Y ¡zas!, cayó de lleno al fondo de un pozo. Una sirvienta tracia que iba pasando se moría de la risa y le soltó esta burla.
¿Por qué estás tan ansioso por saber qué hay en el cielo cuando no puedes ver lo que tienes a tus pies? Un recordatorio bastante divertido de que a veces las mentes más brillantes pueden tropezar feo con la realidad más mundana. Pero oigan, cuidado con subestimar al hombre que se cayó al pozo. Aquí vemos el otro lado de la moneda, el monopolio de las prensas de aceite. Aristóteles nos cuenta que Tales se hartó de que la gente se burlara de él, diciendo que la filosofía era inútil y no servía para ganar dinero. Así que usó sus conocimientos en astronomía para pronosticar el clima, y predijo que la siguiente cosecha de aceitunas iba a ser verdaderamente espectacular. En pleno invierno, cuando la demanda era bajísima y nadie daba un peso por nada, alquiló todas las prensas de aceite de Mileto baratísimas. Luego, cuando llegó la cosecha y la demanda por las prensas explotó de forma masiva, él las subarrendó al precio que le dio la gana. De la noche a la mañana, armó una fortuna enorme. Entonces, el punto crucial y lo que nos deja este texto es esto. La filosofía es una elección, no una limitación. Tales no acaparó el mercado del aceite porque su sueño fuera ser el hombre más rico de Mileto. Lo hizo para demostrar un punto fundamental y callar bocas. Probó ante toda Grecia que los pensadores tienen toda la capacidad de generar riqueza inmensa si así lo desean, pero que simplemente hacen la gran elección de dedicar sus vidas a algo infinitamente más valioso, la búsqueda del conocimiento puro. El conocimiento, demostró nuestro protagonista, es el mayor poder práctico que existe. Y precisamente esa búsqueda del conocimiento lo llevó al clímax de su obra. Tales quería encontrar una teoría del todo. Buscaba lo que en griego se llama el arjé. Y por definición, esto es el origen primordial único, el principio o fundamento de toda la realidad. En lugar de irse por la fácil y decir que el universo lo crearon entidades de la mitología como Océano o Tetis, Tales se aferró a buscar una sustancia natural, algo observable y tangible que explicara de dónde viene toda la increíble diversidad de nuestro mundo. ¿Y cuál fue su conclusión? Radical y fascinante. El agua. Todo es agua. A ver, suena raro hoy, pero presten atención a sus argumentos biológicos y físicos. Él notó que el alimento de absolutamente todo ser vivo es húmedo. Observó que hasta el calor vital está relacionado con la humedad y que las semillas se mueren si no tienen agua. Además, la física del agua es casi mágica. Es el único elemento cotidiano que literal puede transformarse frente a nuestros ojos en sólido como un hielo, en líquido como los mares o en vapor como las nubes. Era, para él, la unidad perfecta de la vida y la materia. Ahora, lo que resulta verdaderamente fascinante de comparar la visión antigua con esta idea del océano interminable es entender el trasfondo. Tales propuso que la Tierra era un gran disco plano que flotaba sobre un infinito cuerpo de agua. Sí, ya sé. Hoy sabemos que esto no es científicamente exacto y que no vivimos en un frisbee cósmico. Pero ese no es el punto. Lo monumental aquí es el método. Fue el primer pasito de bebé hacia la racionalidad científica. Buscó un fundamento lógico y físico, bajando a los dioses del trono de la creación. Y vamos a ver cómo esto construye hacia el futuro, porque es alucinante notar cómo la sombra de Tales llega hasta nuestros días. Chequen esta tabla comparando sus innovaciones con nuestra tecnología moderna. Tales enseñó a los marineros a navegar usando la constelación de la Osa Menor, o sea, el tatarabuelo de nuestro GPS satelital. Diseñó canales para desviar el curso entero del río Halis y permitir que pasara un ejército sentando las bases de la ingeniería civil moderna que construye presas. Y al observar y predecir los cielos, inauguró lo que hoy, con computadoras, llamamos algoritmos predictivos. Todo esto hace miles de años. Y hablando de algoritmos y predicciones asombrosas, llegamos a este número crítico, 585, el año 585 a.C., el momento en que Tales se convirtió en una leyenda viva, en una estrella de rock de la antigüedad. Resulta que los ejércitos de los medos y los lidios llevaban años atorados en una guerra súper sangrienta. Tales, haciendo sus matemáticas, calculó que iba a ocurrir un eclipse solar, y adivinen, justo a la mitad de una feroz batalla, el día se convirtió de golpe en noche, tal cual él lo predijo. El asombro y el terror fueron de tal magnitud que los soldados bajaron las armas y firmaron la paz ahí mismo. La ciencia, imagínense, acababa de detener una guerra por completo. Al cerrar esta épica historia, nos topamos con una reflexión súper profunda. Tales de Mileto nos enseñó que el universo no es un caos caprichoso o un montón de magia descontrolada, sino un rompecabezas ordenado que nuestra mente tiene la capacidad de armar. Así que la pregunta provocativa que debemos llevarnos hoy es esta. Mirando nuestro mundo actual tan avanzado, ¿cuántos misterios modernos seguimos atribuyéndole a lo desconocido o a la simple suerte? Solo esperando a que alguien con la curiosidad y la valentía racional de Tales se atreva a buscar la verdad. Esa luz de la razón se encendió hace mucho, allá en Mileto, pero definitivamente nos toca a todos nosotros mantenerla brillando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Nos escuchamos en el próximo análisis.